Para que sí funcione. Ok, ahora sí. Muy bien, entonces, posterior al estudio de la energía en el movimiento armónico simple, pues hay una sección en el libro de texto que aborda otras aplicaciones. Nosotros no le vamos a dar, digamos, la importancia que le dimos a las secciones anteriores, precisamente la número 4, aplicaciones del movimiento armónico simple, pues porque nos interesa centrarnos más en los péndulos. Indirectamente ya hemos hablado del movimiento armónico simple vertical. De hecho, en la tarea me parece que hay ejercicios relacionados con este movimiento. Y pues el texto en este párrafo lo que hace más que todo es contarnos por qué el movimiento armónico simple vertical es equivalente al movimiento armónico simple. Cuando se refiere a movimiento armónico simple vertical, aunque no lo dice, se refiere directamente a un sistema masa-resorte que está colgado de forma vertical, ¿no? Entonces ahí la duda que a uno le puede surgir es qué pasa con el peso, porque recuerde que el peso no interviene en el movimiento armónico simple horizontal, ya que este no está en la dirección del movimiento. Entonces, en el caso del vertical, pues ahí nosotros vamos a tener un balance de las ecuaciones, ¿verdad? Vamos a tener un estiramiento. Voy a mostrar una simulación de este caso. Permítanme que cargue. Entonces, nosotros vamos a tener una fuerza, que es la fuerza de estiramiento del resorte, y además, adicionalmente, vamos a tener otra fuerza, que es el peso del objeto que está colgando sobre el resorte. Déjame que no carga esta simulación. Ahí va. Eh, eh, esta que muestra los vectores. Sí. Entonces, si yo coloco una masa sobre un resorte y le coloco las fuerzas, en este caso eh, sería la de la gravedad y, y la del resorte, ¿no? Vamos a poner esto más lento. ¿Sí? Entonces, usted puede notar que el vector de color azul, que es el de la fuerza de estiramiento del resorte o de compresión, este está modificando su longitud. Eso quiere decir que está aumentando o disminuyendo la magnitud de esta fuerza, mientras que el peso siempre se va a mantener constante. Entonces, lo que el texto nos explica es la diferencia de estas dos fuerzas. La diferencia digo porque una está dirigida hacia arriba, otra hacia abajo. La diferencia de estas dos va a venir a ser la misma función de la fuerza de restitución del resorte en el caso horizontal. Y eso es lo que se explica en esta ecuación. La fuerza neta va a ser la constante del resorte por el delta L. El delta L es el estiramiento. En este caso, bueno, el texto lo aborda con una compresión. Entonces, este sería una compresión, pero es lo mismo si lo hago con una expansión. Entonces, ese delta L es la compresión del resorte y pues va a haber una diferencia. Va a haber una diferencia con respecto a la que ya se estiró originalmente debido a colocar esa masa en el extremo, ¿no? Entonces, la diferencia entre esas dos va a venir a ser el estiramiento resultante del resorte respecto al punto de equilibrio y voy a tener la diferencia con la masa, ¿no? Entonces, eso viene a ser la misma función de la fuerza restauradora que tenemos en el movimiento horizontal, que es menos K por X. Entonces eso hace que el movimiento sea equivalente. Entonces, si usted nota aquí en la simulación, quizás sea conveniente poner una masa más grande. Voy a poner aquí para verlo mejor. Entonces usted puede notar que tiene las mismas características que el horizontal. Es decir, va a pasar por un punto donde la fuerza de restitución es máxima. Esos son los puntos de desplazamiento máximo. Y va a haber un punto donde la fuerza de restitución pues es cero, ¿no? Entonces puede notar cómo se comportan de la misma manera la velocidad y la aceleración. Vamos a pararlo en un punto en particular.
por ejemplo aquí. Entonces ahí estoy muy cerca de la amplitud. Estoy muy cerca de la amplitud y lo que puedo notar es que la velocidad es prácticamente cero y que la aceleración es máxima. Pero lo mismo pasa si voy por el punto de equilibrio, que es más o menos por ahí. Puedo notar como el vector de velocidad se vuelve el más grande y la aceleración se vuelve cero. Y lo mismo pasa en el otro extremo. Justamente en ese punto, puedo notar como la aceleración se vuelve máxima, cambia de dirección el movimiento, por eso la aceleración, el vector de aceleración va hacia abajo y la velocidad es prácticamente cero. Entonces tiene exactamente las mismas características. Así que usted puede resolver un problema del movimiento armónico simple vertical usando exactamente las mismas ecuaciones sin mayor problema. Lo único que tiene que tener cuidado es en la parte del punto de equilibrio. Si recuerdan, el punto de equilibrio para el horizontal era cuando el resorte no estaba estirado ni comprimido, mientras que en el vertical, el punto de equilibrio es aquel cuando el resorte ya está a una cantidad estirado debido a que nosotros colocamos en uno de sus extremos la masa que va a estar oscilando ahí. Entonces, primero voy a tener el resorte, así como se logra ver aquí, sin nada, ¿verdad? Es decir, el resorte sin ninguna masa, sin estirar ni comprimir, pero cuando yo le coloco una masa, entonces esta se va a estirar una determinada cantidad y ahí se va a quedar en reposo, ¿no? O sea, yo tengo que estirar otra distancia el resorte para iniciar la simulación. Entonces son dos distancias las que se estira el resorte. La primera es la distancia que lo estira la masa y luego la distancia que uno lo estira para fijar la amplitud del movimiento. Muy bien, entonces pues eso es lo que hay que tener en cuenta en este caso. Luego por aquí tenemos una segunda aplicación. Aquí está prácticamente lo que les estaba mencionando ahorita. Ahí está la diferencia de las distancias. El segundo caso especial que se muestra ahí es el movimiento armónico simple angular. En este caso se toma como ejemplo una rueda de balance. Esta rueda pues es una rueda como cualquiera, no tiene mayor caso especial. Entonces esta rueda está girando alrededor de un eje, ¿verdad? Y lo que quiero calcular es cuál es la frecuencia y cuál es la frecuencia angular de este movimiento. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que tomar en cuenta el movimiento de una forma diferente al que lo usamos con el sistema masa-resorte, porque en aquel caso lo que tenemos es una masa que se está trasladando alrededor de una trayectoria. Y aquí lo que tenemos es un cuerpo rígido que está rotando alrededor de un pivote. Entonces, en ese caso, la ecuación de movimiento surge más bien a partir de la segunda ley de Newton, pero en su versión rotacional, no en su versión traslacional, que es precisamente esta que aparece por acá. Es que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿no? Donde la aceleración angular es la segunda derivada de teta. Teta es el desplazamiento que sufre el cuerpo rígido alrededor de la referencia con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, una vez tenemos esto, lo que hay que identificar es cuál es el torque que va a estar presente en ese sistema, ¿no? Entonces, normalmente ese torque eh, viene a ser lo que se conoce como la fuerza restauradora del movimiento. O sea, gracias a ese torque, nosotros podemos mantener el movimiento periódico en ese sistema, ¿no? Y en este caso, o en la mayoría de los casos, lo que uno espera es que este torque sea de esta manera, que sea un torque que vaya en la dirección de Z, pues Z normalmente se toma como el plano de la página o del libro, como el plano XY, y Z se toma entrando a la página o al libro, a la página del libro, y menos Z saliendo, ¿no? Entonces, en este caso, este es un torque de tipo horario, ¿verdad?
y uno lo que espera es que ese torque sea proporcional al desplazamiento. O sea, por eso pueden ver ahí que aparece teta, sea proporcional al desplazamiento. El signo, pues ustedes ya saben que tiene que ver con la dirección del torque. Y esa constante K, pues es una constante de torsión. Esa constante de torsión va a cambiar dependiendo de cuál sea el sistema, de cómo esté compuesto el cuerpo rígido. Hay cuerpos rígidos que solo son una barra, hay cuerpos rígidos que son una barra, se les conecta un resorte, hay muchísimas variantes que uno puede lograr en este tipo de movimiento armónico simple angular. Nosotros vamos a ver un ejemplo particular que se conoce como el péndulo físico. Entonces, el péndulo físico es un ejemplo claro de lo que es un movimiento armónico simple angular, ¿no? Entonces, voy a hacer todo este tratamiento cuando lleguemos ahí, que eso va a ser el día de mañana. Entonces, por ahora solo mostrárselos y saber que pues por ahí va la cosa. Y la idea aquí también es mostrar que en el movimiento armónico simple angular aparecen ecuaciones que describen el movimiento, ya sea de frecuencia angular o de frecuencia normal, que dependen de esa constante. Fíjese cómo la frecuencia angular aparece esa constante de torsión y aparece el momento de inercia, ¿no? Entonces son ecuaciones ya completamente diferentes. Como yo les mencioné antes, cada sistema que realiza un movimiento armónico simple va a tener primero una ecuación de movimiento diferente y por ende, entonces las variables que describen el movimiento, frecuencia, periodo, van a estar descritas en términos diferentes, ¿verdad? Acuérdese que la frecuencia depende de omega, y que el periodo depende de omega también. Entonces, donde está la clave de todo es reconocer cuál es el omega de cada sistema en particular. Nosotros ya vimos uno, que es el del sistema masa-resorte, omega es la raíz de K sobre M. Muy bien, entonces, como ven, van a tener exactamente la misma ecuación de movimiento, es decir, una ecuación donde teta es igual, ahora sustituimos la X del sistema masa-resorte horizontal, la X la sustituimos por teta. Ahora vamos a describir las oscilaciones en términos de un ángulo, no de un desplazamiento lineal, ya sea en X o en Y. Y voy a tener un ángulo que aparece aquí como teta mayúscula, que sería la amplitud, o sea, el desplazamiento angular máximo. Y luego ven que tiene exactamente la misma ecuación, coseno de omega t más phi, ¿verdad? Las ecuaciones son las mismas, lo único es que omega va a ser diferente para este caso. Bueno, entonces también hay una parte de vibraciones de moléculas, pues yo recomiendo que lo lean, porque es muy interesante. Tiene bastante desarrollo matemático esta parte, pero yo recomiendo que lo lean. Esta sección más que todo es una sección de lectura, ¿verdad? Porque, bueno, las aplicaciones ya se están haciendo y se abordan en mayor detalle en las dos secciones posteriores, ¿verdad? Entonces, dejamos esta sección 4 de lectura y centramos nuestra atención en los dos ejemplos de péndulo, que es el péndulo simple y el péndulo físico. Eso es lo que vamos a hacer ahora aquí en el blog de notas. Entonces, si hay alguna pregunta en este momento. Ok, bueno, entonces vamos a plantear el péndulo completo, es decir, vamos a hacer toda la deducción de la ecuación. Ok, entonces, bueno, lo primero es saber que el péndulo está compuesto por una cuerda. Es importante que esta cuerda es una cuerda que ya está estirada. De hecho, la próxima semana, espero que se pueda, la próxima semana se supone que empezamos los laboratorios y ustedes van a poder notar, esta es una variante que tenemos este periodo, ya los laboratorios en su mayoría ya no van a ser con simuladores, sino que van a ser con prácticas reales. Los instructores de la clase han estado trabajando en la universidad, grabando las prácticas con el equipo real. Y una de las condiciones, la primera práctica de laboratorio es con péndulo simple, y una de las condiciones
que se tiene que cumplir para poder montar el péndulo es que la cuerda debe estar completamente estirada. De manera que cuando el péndulo esté realizando oscilaciones, la longitud de la cuerda se mantenga constante. Es decir, no esté variando a medida que esté completando las oscilaciones. Ahora, la longitud de la cuerda se considera, la longitud de la cuerda, pues evidentemente la lógica nos dice que es desde el pivote hasta donde llega la masa, ¿verdad? Sí. Pero por definición del péndulo simple, la longitud se toma desde el pivote hasta el centro de masa, sería la longitud, hasta el centro de masa de la bola. Ahora, ¿por qué se hace eso? Bueno, porque la bola se considera que es una masa puntual, es decir, no es una masa que tenga un volumen definido. Bueno, sí tiene un volumen definido, ¿verdad? Pero se considera como un sólido rígido, o sea, un sólido en el cual la masa está concentrada en el centro de gravedad de la misma. Entonces se considera como una masa puntual. Ok, entonces esto es lo que contiene el péndulo. Tiene una cuerda, tiene una masa, ¿verdad? Y nosotros podemos notar aquí que hay diferentes componentes para la fuerza. La primera es colocarla por aquí. Lick. No estaba hablando, ¿o sí? Apagó el micrófono para activar el micrófono. ¿Desde hace cuánto no estoy hablando? Desde que habló de la fuerza. Ah, ok, hace poco. Muy bien, entonces ahora lo que hacemos, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Okay. Creo que lo último que escuché fue que puso esa de torsión de la cuerda. Ah, ok, estamos bien. Bueno, entonces lo que les decía es que el marco de referencia es móvil, o sea que está sobre la partícula. ¿Sí? Entonces es como que tengan este sistema de referencia que está ahí, XY, ¿verdad? Y se mueve con la partícula, ¿verdad? Se va moviendo con la partícula. Por lo tanto, yo puedo descomponer el peso en una componente en X y una componente en Y. Por trigonometría, el ángulo θ está definido acá. Ustedes pueden hacer esa comprobación, es sencilla, para mostrar que ese ángulo corresponde allí. Ok, entonces aquí tendríamos una componente, esta sería mg, es negativo, mg coseno de θ, y esta sería mg seno de θ. Bien, eso es porque estoy midiendo el ángulo a partir del eje de la Y, ¿verdad? Recuerde que la Y coincide con la tensión, por lo tanto,
el ángulo está medido con respecto al eje de las y negativas en forma horaria. Ok, entonces ahora planteo la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X, y esto es igual a la masa por la aceleración. O sea, es igual a la masa por la segunda derivada de X con respecto a T. Como el movimiento, como definí un marco de referencia móvil, la única componente que nosotros vamos a considerar en el movimiento es la de X, ¿no? Porque es la única que participa allí. Entonces voy a tener nada más aquí menos mg seno de teta y del otro lado m segunda derivada de X con respecto a T. Bien, aquí hago una consideración, y es que tengo que cambiar la X, ¿verdad? Tengo que cambiar la X por el equivalente de un arco, porque si usted se fija, la X en realidad lo que va describiendo es un arco alrededor de la vertical, ¿no? O del punto de pivote. Entonces tengo que cambiar aquí la ecuación y tengo que escribir esto. En realidad, quizás lo más adecuado es aquí en lugar de poner X, es poner una S, ¿verdad? Porque es más que para definirlo, es una S que viene de el segmento de arco. Entonces, el segmento de arco va a venir a ser, según recuerdan ustedes, R por teta, ¿no? Donde R, en este caso, sería la longitud de la cuerda, o sea, el radio. Por lo tanto, si yo derivo esto, me va a quedar la segunda derivada de S con respecto a T, me va a quedar L por la segunda derivada de teta con respecto a T. Eso porque la longitud o el radio, más bien, se mantiene constante durante toda la oscilación. Por eso es importante que la cuerda del péndulo esté ya estirada. Bien, entonces sustituyo, voy a tener menos mg seno de teta, y aquí voy a tener la masa por L por la segunda derivada de teta con respecto a T. Ok, aquí cancelo las masas y únicamente me va a quedar, voy a invertir esta ecuación. Recuerde que lo que ando buscando es la ecuación de movimiento y nosotros ya tenemos una ecuación de movimiento definida para el movimiento armónico simple. Entonces sería menos G entre L por el seno de teta. ¿Sí? Pero nosotros de lo que recordamos es que el movimiento armónico simple se define como la segunda derivada, en este caso voy a usar teta, antes usé X en el movimiento, en el sistema masa-resorte, ¿verdad? Porque es el desplazamiento. Pero lo que me dice es que la segunda derivada de teta con respecto a t tiene que ser proporcional al desplazamiento, o sea, a teta. Y eso no ocurre aquí. Aquí tengo un problema porque me aparece, en lugar de teta, me aparece el seno de teta. Aquí nosotros hacemos una aproximación, dígame. Aquí hacemos una aproximación. Vamos a considerar ángulos pequeños. Ángulos pequeños aproximadamente es menor o igual a 10 grados. Más o menos para ángulos inferiores a 10 grados se cumple una aproximación. Se cumple que el seno de teta es aproximadamente igual a teta. También se cumple que el coseno de teta es aproximadamente 1 y el tangente, recuerda que tangente de teta es seno entre coseno, entonces quiere decir que el tangente es aproximadamente teta. Pongo todas las todas las aproximaciones porque en
cuando resuelvan problemas avanzados, en algunas van a tener que usar la del seno, otras la del coseno, y en algunos casos especiales también la de tangente. Entonces, en este caso, si nosotros consideramos ángulos pequeños, la ecuación anterior se puede simplificar al modelo del péndulo simple, que es la segunda derivada de teta con respecto a t cuadrado es menos g sobre L por teta. Y esto sí ya es la ecuación de un movimiento armónico simple. Entonces hay que tener cuidado aquí con las aproximaciones. Hay una manera de resolver la ecuación anterior, ¿verdad? Solo para referencia. Hay una manera de resolver esta ecuación y uno puede encontrar una ecuación de movimiento. Lo que pasa es que esto implica cálculos matemáticos más avanzados. Hay que utilizar una técnica que se conoce como integrales elípticas, y el libro de texto nos muestra al menos la solución de ese proceso. Y es este de acá, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con integrales elípticas, entonces la solución de la ecuación es en realidad una serie de potencias, ¿no? Entonces, de ahí viene esto. Ese ya sería como el péndulo real. El que nosotros estamos considerando es el péndulo simple. Por eso se le llama así. Es un modelo que entre sus aproximaciones está una, que la masa de la cuerda es despreciable, que la longitud es bastante grande y que la masa es puntual, ¿verdad? Obviamente despreciamos la fricción y consideramos la aproximación de ángulos pequeños, ¿sí? Entonces, este trabajo, recuerden, debemos hacerlo para todos los sistemas nuevos que queremos probar que realizan un movimiento armónico simple. Entonces, luego de encontrar la ecuación diferencial, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar a partir de acá. Recuerde que el movimiento armónico simple me dice que la segunda derivada de teta con respecto a t cuadrado es igual al negativo de omega cuadrado por teta, ¿no? Sí. Eso quiere decir que la constante de proporcionalidad, sin incluir el signo, es omega cuadrado, ¿sí? Entonces, definimos omega cuadrado para el péndulo simple como G sobre L, ¿sí? Por lo tanto, ya puedo encontrar mis primeras variables del movimiento. Omega entonces es la raíz de G sobre L. Sabemos que el período es igual a 2pi sobre omega. 2pi sobre omega. Entonces, puedo sustituir la ecuación anterior. Puedo sustituir la ecuación anterior y me va a quedar 2pi por la raíz de L sobre G. Y finalmente, la frecuencia, ¿verdad? Sabemos que la frecuencia es el recíproco del período, por lo tanto esto va a ser 1 sobre 2pi raíz de G sobre L, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy interesante respecto al resultado que se encuentra, y es que si se fijan, el período de un péndulo simple es independiente de la masa del objeto, lo cual parece bastante ilógico, porque uno piensa que entre más grande es la bola que está colocando aquí en el péndulo, pues más lento va a ser el movimiento. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que una, estamos considerando una masa puntual, la otra, la longitud es muy grande, y además el movimiento, o sea, este resultado que estamos encontrando, solamente es válido para ángulos pequeños. Ahora, si nos vamos a ángulos más grandes, entonces la cosa cambia. Bien, en el FED hay una simulación también para el péndulo. Y aquí se pueden apreciar ese tipo de cosas. Ustedes van a interactuar con estas simulaciones. Si se acuerdan, el día de mañana ya inician las actividades interactivas en el campus virtual. De hecho, van a trabajar justamente con estas dos simulaciones que les estoy mostrando.
Y la idea es que ustedes jueguen un poco con estas simulaciones y a partir de ahí, pues logren afianzar algunos conceptos. Entonces, voy a poner aquí esta opción que me da el simulador de poder colocar dos péndulos al mismo tiempo. Entonces, yo puedo cambiar aquí, si notan, la longitud de cada uno de los péndulos y la masa, ¿no? Entonces, lo que me dice la ecuación del período, que es la segunda, es que el período es directamente proporcional a la longitud, o sea que entre más largo es el péndulo, pues más tardado es el movimiento. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí, bueno, de hecho ya están configurados así. El primero está para 0.7, lo voy a poner un poco más pequeño, 0.6 para que se note una diferencia. Y lo voy a poner a una misma amplitud, más o menos lo voy a poner a 10. Lo mismo voy a hacer con el otro. Entonces, lo que usted puede notar es que el movimiento del péndulo 2 es mucho más lento que el del 1. Incluso se puede poner un cronómetro aquí, ¿verdad? Para que usted pueda medir ahí el periodo, los pueda comparar, ¿no? Y no pasa nada si yo cambio las masas, ¿sí? Yo puedo cambiar las masas aquí y siempre se puede observar lo mismo, ¿sí? Incluso aquí uno puede cambiar la gravedad, porque eso sí es importante, depende de la gravedad del péndulo, el periodo es inversamente proporcional a la gravedad, por lo tanto, entonces influye en el cálculo, ¿no? Entonces aquí usted puede en la misma simulación cambiar a diferentes planetas o personalizar y poner la gravedad que usted quiera, ¿verdad? Si se sabe ahí la gravedad de algún objeto en el espacio y quiere saber cómo se comportaría un péndulo, pues también lo puede configurar. Okay. Pero bien, no voy a seguir con esto porque, como les dije, ustedes van a interactuar con esto el fin de semana en la actividad que empieza mañana. Ya para cerrar la clase, vamos a realizar un problema. No sé si tienen alguna consulta antes. Muy bien, vamos a buscar el problema 1445. Ustedes tienen que notar que en la mayoría de estos libros de texto lo van a ver igual en el libro de Resnick, lo verían igual en el libro de Serway, en el Giancoli, que son de nivel similar a esto. Centran su atención más que todo en el sistema masa-resorte. Para el sistema masa-resorte hay una infinidad de cosas que se determinan. Se determina la ecuación de movimiento, la velocidad, la aceleración, velocidad máxima, aceleración máxima, la energía. Todas esas ecuaciones siguen siendo válidas aquí. Entonces, por eso es que el libro pues ya no lo hace de nuevo, porque es bastante redundante estar definiendo ecuaciones pues para este sistema si son las mismas. Lo único que tiene que tener cuidado es que las ecuaciones deben modificarles el omega, ¿no? El omega es diferente para cada sistema, pero todo lo demás es válido, es decir, voy a tener una rapidez máxima igual a omega por A, solamente que omega va a ser, en este caso, para el péndulo simple, va a ser la raíz de G sobre L, y A, en este caso, sería el teta máximo. Cuidado cuando trabajemos con ángulos aquí, porque siempre el ángulo se tiene que usar en radianes. Nunca vayan a usar el ángulo en grados, porque eso sería un error, obtendrían resultados erróneos en su problema. Okay. Entonces, vamos a pegar el enunciado aquí. Muy bien, entonces, para este problema, me dice que se tira de un péndulo simple
de 0.240 metros de longitud para moverlo 3.50 grados hacia un lado y luego se suelta. Inciso A, ¿cuánto se tarda la lenteja? Cuando se dice lenteja, tradicionalmente se le llama a esa masa que está unida a la cuerda. Entonces, ¿cuánto tarda la lenteja del péndulo en alcanzar su rapidez máxima? Y B, ¿cuánto tarda si el péndulo se suelta a un ángulo de 1.75 en vez de 3.5? Ok, entonces, ¿qué datos nos están dando en el problema? El primer dato es la longitud, que es de 0.240 metros. Y el teta le vamos a llamar el teta del inciso A, ¿verdad? Porque en el inciso B lo cambian. Sería 3.50 grados. Y el teta del inciso B sería 1.75 grados. Muy bien, entonces el inciso A me dice cuánto tarda la lenteja del péndulo en alcanzar su rapidez máxima. Ok, ¿qué recuerdan ustedes de en qué punto de la oscilación de un movimiento armónico simple nosotros tenemos la máxima rapidez del objeto? Punto de equilibrio. Punto de equilibrio. ¿Y dónde es el punto de equilibrio en el simple? X0. X, aquí no estamos trabajando con X, sería Teta otra cero. variable. Teta igual a 0. Entonces la vertical, ¿no? Cuando tenemos la vertical. O sea, cuando el péndulo está justamente así, en ese momento nosotros tenemos la máxima velocidad, es decir, vamos a tener una componente aquí que va a ser, voy a considerar que el movimiento siguiente es hacia la izquierda. Entonces aquí voy a tener B máximo. Y antes de esto, lo voy a poner en un color gris, antes de esto, el péndulo estaba aquí. Estaba aquí. En este momento, lo que pasó es que la velocidad era 0. Y aquí tengo un teta A. Entonces lo que me dice es cuánto tarda la lenteja del péndulo en alcanzar su rapidez máxima. Entonces, obviamente me está considerando la primera vez que pasa por ahí. Entonces, el movimiento que realiza es el movimiento de este arco. Y el movimiento de ir, digamos, del punto 1 al punto 2, ¿qué fracción de la oscilación es? Un cuarto. Un cuarto, ¿no? Y de lo que vimos en las clases anteriores, ¿será que eso lo puedo decir así? Puedo decir que T es igual a Sí, un cuarto. Sí puedo, ¿verdad? sí. Entonces, a lo que se limita el problema es a que usted determine el periodo. Y nosotros ya tenemos una ecuación para el periodo. El periodo es 2pi por la raíz de L entre G. Entonces, el periodo es 2pi por la raíz de L entre G. 2pi raíz de L, en este caso es 0.240 metros entre G, 9.81 metros por segundo cuadrado. A ver si me ayudan con este cálculo. .98. 0.98. 98.4 segundos. Por tanto, el tiempo que le toma completar un cuarto del periodo es 0.984 entre 4, que es 0.246 segundos. Muy bien, y esa es la respuesta del inciso A. Entonces vean cómo los mismos conceptos que utilizamos para el movimiento armónico simple, horizontal y vertical, también se aplican para el péndulo.
con la salvedad de que ahora tengo que calcular omega con la fórmula que corresponde para el péndulo. Y luego el inciso B. El inciso B es muy fácil, porque me dice cuánto tarda si el péndulo se suelta a un ángulo de 1.75 grados en vez de 3.5. Entonces, recuerden que lo que estoy determinando es el tiempo. Lo que estoy completando es el tiempo de un cuarto de oscilación. Pero ahora, con teta B igual a 1.75, ¿no? Y el tiempo de un cuarto de oscilación es el periodo entre cuartos, ¿no? Y entonces aquí lo que tengo que decir es que el periodo, de lo que ya sabemos, es independiente de teta. Por lo tanto, el tiempo va a ser el mismo. El tiempo del inciso B va a seguir siendo 0.246 segundos. Es el mismo. Obviamente, si yo cambio la amplitud, hay otras cosas que sí se van a modificar, ¿verdad? El periodo no, pero hay otras cosas que sí se van a modificar. Por ejemplo, lo que se va a modificar es la rapidez máxima. Aquí solo me dicen cuándo alcanza la rapidez máxima, no está involucrado en los cálculos. Pero si a mí me hubiese tocado determinar la velocidad máxima, entonces en ese caso nosotros tendríamos que haber cambiado, o sí cambiaría la rapidez máxima. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esas cosas. Voy a hacer como una especie de resumen de las ecuaciones, de las ecuaciones que nosotros ya vimos antes y cómo se aplicarían aquí, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos que x de t es igual a coseno de omega t más phi. Y el equivalente de eso en el péndulo es teta igual a teta máximo por el coseno de omega t más phi. ¿Okay? En otras palabras, esto sería teta igual a teta máximo, o sea, la amplitud, por el coseno de la raíz de g entre L por t más phi. Esa sería la ecuación particular. Sería la ecuación particular para el péndulo. Sería la primera. Y bueno, luego todas las demás aplican exactamente iguales. Ojo aquí con estos dos tetas que están involucradas aquí. Tienen que estar en radianes. Importante eso. Tienen que estar en radianes. Entonces lo que usted va a encontrar es un teta, pero en radianes, no en grados. Así que, por ejemplo, si hubiera sido el caso como el del problema anterior, entonces lo que usted debe de hacer es hacer una conversión, ¿verdad? Bueno, solo para dar la referencia aquí, sepa que pi radianes es igual a 180 grados. O sea, hay que hacer la conversión ahí de las unidades. Entonces, lo mismo va a pasar con la velocidad, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con la velocidad. Voy a tener, pues, normalmente usamos la notación que definió Newton, que es la definición de las derivadas en términos de puntos, ¿no? Entonces aquí le ponemos teta punto. Bueno, yo prefiero usar teta punto. Y aquí quedaría menos omega por teta máximo por el seno de omega t más phi, ¿verdad? ¿Sí? Ya escribiendo qué es omega, sería menos la raíz de g entre L por teta máximo por el seno de raíz de g entre L por t más phi. Entonces, vea, son prácticamente las mismas ecuaciones, lo único que va a cambiar es la expresión de omega. Bueno, lo mismo pasaría para el caso de la aceleración. Entonces, otra
cosa que nosotros encontramos antes es qué pasaba con la rapidez máxima, aceleración máxima. Entonces, en estos casos, hay que tener cuidado cuando nos hablan de rapidez, porque nosotros tenemos dos componentes de rapidez. Tenemos una componente que es la tangencial y tenemos la angular, ¿verdad? O sea, esto que nosotros obtenemos aquí, este teta punto, ese teta punto es la rapidez angular. O sea que cuando usted encuentre las unidades de esa ecuación, eso va a ser radianes por segundo, similar a lo que es la frecuencia angular, ¿verdad? Hay que tener cuidado ahí. Por eso el libro no se mete tanto en ese lío, ¿verdad? Porque puede ser un poco confuso y quizás para el nivel de la clase pues no le gusta mucho meterse a esto. No hay problemas casi donde le toque calcular estas cosas. Bueno, no hay, de hecho, no hay ninguno. Entonces hay que tener cuidado porque si lo que quiere encontrar es esta rapidez máxima, que fue la que yo marqué aquí, que en realidad esa rapidez es la rapidez de traslación. Entonces acuérdese que esta está relacionada con la rapidez angular usando el radio. Eso lo vieron en física, sí. Entonces, esto a manera de recordatorio. En el caso de la energía, pues es lo mismo, ¿verdad? La única diferencia en el caso de la energía, voy a poner aquí la expresión para energía es igual a K más U. Con la energía cinética no hay problema, el objeto se va trasladando, pero con la energía potencial sí hay una diferencia, porque la energía potencial en este caso no es una energía potencial elástica, sino que es una energía potencial gravitacional. Entonces sería mgh, donde ese h que aparece ahí sería como una especie de cambio de altura, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el péndulo aquí y si tengo el péndulo aquí, entonces yo voy a tener definido a partir de la vertical, yo voy a tener definido aquí una altura h. Entonces, de esa manera se define la energía potencial gravitacional en el péndulo. Siempre va a ser un sistema conservativo, ¿verdad? Es decir, siempre voy a tener un mismo valor para la energía mecánica total del sistema, solamente que la expresión va a ser diferente. Y ya lo dejaría a criterio de ustedes que quieran abordar más en ese sentido, pero como les digo, la clase está más diseñada para que se profundice en el sistema masa-resorte y estos otros casos, nada más que los conozcan en una forma global, es decir, calcular frecuencias, calcular periodos, no tanto en entrar detalles sobre su movimiento, porque a veces se puede encontrar uno en puntos un poco complicados. Bueno, entonces, por hoy es todo. No sé si antes de cerrar la clase tienen alguna consulta. Solo Yo no- quisiera pedirle Sí. que suba un poco, Oli. ¿A dónde? Me va un poco, No sé, dígame usted. vaya de poco en poco, por favor. Ah, que vaya subiendo. Sí, ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Lick. Dígame. Y no hay segunda derivada de teta para sacar otra ecuación. Sí, sí hay. La segunda derivada es la aceleración angular. Lo que pasa es que yo no la escribí por ahí. Ah, ok. Sí, sí, hay una aceleración. Hay una aceleración angular por ahí. Y cuando llegue la aceleración angular, pues a la conclusión que va a llegar es a la de la ecuación de movimiento que encontramos, ¿verdad? Que la segunda derivada de teta con respecto a t es igual a menos omega cuadrado por teta. Así como fue en el movimiento armónico simple, que cuando llega a derivar la velocidad para encontrar la aceleración, encuentra la misma ecuación de movimiento que ya dedujo antes usando sumatoria y fuerza. O sea, lo mismo pasa aquí. Bueno, ¿algo más? Si no, pues cerramos aquí. Y bueno, les recuerdo que a partir de mañana, bueno, a
partir de la madrugada ya, desde las 0 horas ya va a estar disponible la actividad interactiva. Recuerde que la actividad interactiva es una actividad en la cual ustedes van a manipular un simulador, ya les mostré los 2 simuladores con los que van a trabajar, y van a tener que completar un cuestionario. El cuestionario, más que todo, es para que usted pueda, pues, usando el simulador, afianzar algunos conceptos. Entonces le van a decir, mueva por aquí, ponga la masa aquí, cambie esto, ¿verdad? De manera que usted pueda contestar una pregunta. Recuerde que no es necesario que se ponga a compartir información con sus compañeros, porque en la misma actividad usted puede encontrar la respuesta correcta. O sea, es decir, ahí va a haber un botón que le va a decir como comprobar la respuesta, y usted puede picarle ahí y ver si la sacó buena o no. Y si la sacó mala, pues la puede repetir ahí mismo. Y recuerde que es un solo intento, pero no tiene límite de tiempo. O sea, usted puede entrar mañana y la deja abierta y puede completarla hasta el domingo si gusta. ¿Verdad? Entonces recuerde que está abierta desde mañana a las 0 horas hasta el domingo a la medianoche. Entonces no vayan a perder esos puntos porque, pues como decimos popularmente, son puntos regalados, ¿verdad? Porque ya si no se los ganan es porque están pensando en otra cosa, porque directamente la actividad le permite a usted encontrar las respuestas correctas de las preguntas. Bueno,